sigamos con la segunda patita, ¿ya? ¿Qué es la prevención de la enfermedad? Siempre se habla de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y siempre genera confusión, en realidad, ver cuando una acción o una estrategia es de promoción o de prevención. Siempre les digo como consejo vincular la promoción con todo lo que es factores protectores y con la salud, ¿ya? Y prevención va siempre en sus distintos niveles vinculada a la enfermedad o al factor de riesgo, ¿ya? Ahí se puede uno ubicar cuando una actividad es más bien preventiva o promocional. Igual que lo que es promoción, veremos esta clase desde los determinantes sociales. Eso es fundamental, ¿ya? Y conoceremos algunas conceptualizaciones y formas de aplicación en lo que es salud pública, es decir, una mirada global, ¿ya? Y no individual de lo que es la prevención de la enfermedad. Ustedes el año pasado vieron estos temas con el profesor Felipe desde un ámbito más bien individual, ya desde la lógica de la historia natural de la enfermedad. Vamos a recordar un poco aquello, pero ahora vincularlo grandemente a cómo lo miramos desde lo que es la salud poblacional, ya de las colectividades. Es así como uno se pregunta, ¿qué es la prevención? A ustedes como enfermeras y enfermeros, perdón, les van a preguntar alguna vez o les van a pedir algún programa o algunas actividades trabajadas desde la prevención, ¿ya? Ahora estamos en una situación de pandemia donde todos estos aspectos epidemiológicos también toman gran relevancia. ¿La prevención es individual o colectiva? Sería una pregunta interesante, ¿ya? O puede ser ambas, ¿ya? Si estuviésemos presencialmente podríamos conversar de esto. Y en realidad puede ser ambas, igual que la promoción, ¿ya? Sin embargo, en salud pública necesitamos generar un mayor impacto, ¿ya? Ver costos-beneficios y buscar las mejores estrategias para abarcar de la mejor manera a un grupo mayoritario de población. ¿Y ustedes hacen prevención? ¿Ustedes creen como estudiantes en sus casas, en sus prácticas, en sus espacios, realizan actividades de prevención? Sin duda, y deben ser muchas. Ya si uno empieza a revisar y se va dando cuenta cuando va aprendiendo esto, desarrollamos distintas actividades de prevención. Finalmente, si uno pudiese resumirlo muy acotadamente, ya son todas las actividades o estrategias que se desarrollan para reducir los factores de riesgo. Ya es en un primer nivel de prevención. O para, cuando este ya está instalado, poder tratarlo adecuadamente o prevenir su avance. Y de existir, y cuando ya se logró de alguna manera manejar, disminuir al máximo las consecuencias que puedan surgir o incluso lograr la rehabilitación, ¿ya? Es una de las funciones fundamentales del equipo de trabajo, ya la prevención en sus distintos niveles. Y mientras antes lleguemos, es la pega que tenemos. Queridos y queridas estudiantes, necesitamos llegar lo antes posible. Ojalá llegáramos en la promoción. Y de no ser así, en los primeros niveles de prevención. Es la tarea grande. De repente vimos en la clase de promoción el foco curativo e incluso los dineros están destinados en una lógica mucho más curativa y no desde la prevención. Esto me imagino les suena conocido, ya esto lo vieron el año pasado, pero si hablamos de prevención no lo podemos dejar afuera, ¿ya? Y es la historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención. ¿Se acuerdan lo que era la historia natural y social de la enfermedad? Habla y social porque en este momento, cuando hablamos de situaciones de salud, no solo hablamos desde una lógica de enfermedad infecciosa, ya también tenemos enfermedades crónicas no transmisibles que también uno lo puede ver desde la lógica de la historia natural, ¿ya? Y si hacemos memoria, la historia natural se refiere a cómo evoluciona de manera natural sin ninguna intervención una situación de salud, en este caso una enfermedad infecciosa o puede ser en otros aspectos, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles.
¿ya? Acá se habla de tener un periodo prepatogénico, un periodo patogénico, una primera etapa prepatogénica donde no sabemos ya que no tenemos aún la enfermedad, pero estamos cercano al factor de riesgo y lo que ponemos es una barrera a ese factor de riesgo y generamos prevención primaria. En este cuadro incluyen la prevención primaria, la promoción de salud. Otros autores lo tienen separado, promoción de salud y prevención primaria, donde está la protección específica. ¿Ya? ¿De qué hablamos con esta protección específica? Es cómo ponemos barreras. Eso es súper importante cuando ustedes tengan claridad qué es la prevención primaria, cuando yo pongo una barrera para no acercarme al factor de riesgo. ¿Ya? Eso es protección específica. La más fácil, ya ahí como ejemplo, es una vacuna. Con una vacuna yo prevengo, con prevención primaria, pues pongo una barrera. En la prevención secundaria ya estamos con el factor de riesgo y es posible que se haya desarrollado la enfermedad y por lo tanto necesito diagnosticarla lo antes posible. Ojalá cuando no ni siquiera hay manifestaciones de la misma. Y para eso necesito hacer, ¿no es cierto?, tamizajes y poder descubrirlo lo antes posible, antes que avance y se complique más, dar el tratamiento adecuado. Y con eso limito el daño. ¿Ya? Eso busca la prevención secundaria. Y la terciaria es cuando ya he pasado un cierto tiempo y necesito rehabilitarme y disminuir al máximo las complicaciones. Y aquí lo tenemos aún más desglosado. Yo le voy a pedir que después ustedes lo lean con calma, porque es una diapo sencilla, pero muy aclaradora de lo que se espera y qué es lo que se puede hacer en los distintos niveles. Ya, por ejemplo, una actividad de promoción son educaciones, de saneamiento ambiental, de apoyo a la lactancia materna, o sea, todo lo que nos genere factores protectores, ¿no es cierto? Y protección específica, la más común habíamos hablado, las inmunizaciones, el tener el agua potable, todas esas son medidas que nos ayudan a un poco generar una barrera ante factores de riesgo que puedan existir, ¿ya? Y acá en esta diapo nos muestra ejemplos para cada uno de esos que de repente a uno le cuesta comprenderlos bien y hacer la diferencia, y lo que cuesta harto es llevarlo a lo más poblacional, que eso sí vamos a tener después un ejemplo, ¿ya? También existe la prevención cuaternaria, ¿ya? Es importante que de esto se acuerden porque es poco conocido, ¿ya? Esta prevención cuaternaria va orientado a cuando, al disminuir al menos el ensañamiento terapéutico, es decir, tiene una lógica bastante desde lo ético, donde el sistema de salud, los profesionales generan estrategias para disminuir ya lo que son las intervenciones de salud innecesarias para las personas, ¿ya? Esto es bien importante, más ahora donde tenemos situaciones con adultos mayores que se tienen que tomar ciertas decisiones y se ven complicadas y es necesario ya ir programándolo y no que sea algo que sale espontáneamente dentro de las distintas prevenciones que existen. No podríamos dejar de volver al tema de los determinantes sociales, ¿no es cierto? Y cómo esto influye también en lo que es la prevención. Pero acá la mirada ya no es del factor protector, es desde el factor de riesgo. Vimos lo que significaba prevención, pero ahora queremos ver qué significa riesgo, qué significa factor de riesgo. ¿Cuáles podrían ser los principales factores de riesgo, ya sea para la salud de una persona, pero también factores de riesgo de colectividades? En resumen, riesgo es un concepto netamente probabilístico. Entonces, el riesgo se mide en cuánta probabilidad yo tengo de que algo ocurra o que algo aparezca cuando estoy expuesto a ese daño. Ya ustedes lo vieron el año pasado en epidemiología. Vinculado al riesgo está el factor de riesgo, ¿ya? Que es cualquier situación, rasgo, característica o aspectos que hayan en el entorno de una persona o de la población que aumente la probabilidad que se desarrolle una enfermedad o una situación de salud. No solo desde la enfermedad, chiquillos. Por ejemplo, lo vimos también en la promoción.
Hay muchos factores de riesgo que pueden llevar a la drogadicción. Hay muchos factores de riesgo que pueden llegar a la violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces, no es solo desde la enfermedad, también es desde aspectos psicosociales. En el momento en que los riesgos aumentan la probabilidad de resultados o consecuencias adversas para la salud, es que también nos entrega la oportunidad de poder conocerlos y actuar precozmente, ¿no es cierto? Ojalá desde lo que es la prevención primaria. Y vienen preguntas que nos podemos hacer desde una mirada más amplia del factor de riesgo, no desde una mirada reduccionista. ¿Nos exponemos todos igual a las aguas contaminadas, a alimentos contaminados, al maltrato? Todos acá en este país o en el planeta nos exponemos igual, tenemos la misma probabilidad de padecer esto. ¿Quiénes tienen más probabilidad de padecer lo que señalé previamente? ¿Influyen en los resultados de salud el nivel educacional para cuidarme de esta manera mejor, para comprender mejor las indicaciones, para saber cuándo debo terminar una relación amorosa porque me puede traer riesgo? ¿Influye mi nivel educacional? ¿Tenemos el mismo acceso todos a consultar precozmente o cuando ya está la enfermedad en un buen sistema de salud? ¿Todos igual? Por ejemplo, si vivo en un área rural, ¿esta sería la causa de mi problema de salud o sería la pobreza en que pueden estar estas personas que viven en localidades rurales? ¿Cuál es la causa de las causas? Donde hay falta de alimentos, servicios básicos, acceso, educación, redes de apoyo. Por lo tanto, ¿me puedo quedar con la mirada del factor de riesgo solamente? ¿Me puedo quedar solamente con saber que esta persona fuma, es que esta persona trabaja lejos, por lo tanto no puede llegar a una atención de salud? ¿Cuál es la mirada a la cual debo llegar? Y volvemos a lo que hemos estado conversando tanto en la clase anterior como en la clase de la profesora Angélica y esta también. Necesitamos investigar la causa de las causas. ¿Para qué vamos a tratar a la población en un CEFAM, en un hospital, en una urgencia? Invertir en recursos, tanto de los establecimientos de APS de hospital, el impacto que tiene esto en la familia, en los trabajos, si después vamos a devolver a esas personas a las mismas condiciones que le generaron en algún momento esa enfermedad. Va a ser finalmente un sin retorno. Es un sin retorno. Obesidad, VIH, sabemos que va en aumento exponencial. Suicidio. ¿Suicidio es porque tuve depresión? ¿O suicidio es por todo lo que atrás me tocó vivir desde que nací, desde que trabajé, desde que estudié, desde que me casé, desde que me fui desarrollando en mi ciclo vital que me llevó finalmente al suicidio? ¿Cuál es la mirada que debemos dar? ¿Factor de riesgo o de determinantes sociales? ¿O ambos? Encuesta Nacional de Salud, 2016 al 2017. Ya esta es bien importante que la conozcan. Midió estos tres aspectos. Y nuevamente, al igual que la encuesta anterior, los resultados son claros en que los resultados que tenemos en indicadores de salud van totalmente de la mano con iniquidades y diferencias en la prevalencia de enfermedades. ¿Ya? Es decir, no podemos pensar que vamos a tener una reducción de todo lo medido en esta encuesta, que sería ideal que ustedes entraran a mirarla, porque finalmente es la base para muchos de los indicadores que trabajamos en los distintos niveles de la red. El trabajo intersectorial, la mirada de política pública, la mirada proporcional, la mirada de salud en todas las políticas, se sigue confirmando.
Esto ustedes lo conocen, que es el modelo de la OMS, determinantes sociales de la salud, donde tenemos determinantes estructurales intermedios y donde fuertemente, donde podemos trabajar son los intermedios, ¿ya? Los estructurales vienen más desde la política pública y de políticas macroeconómicas a nivel de un país, ¿ya? Por lo tanto, en el entorno en que nosotros nos movemos, el eje de los determinantes intermedios lo que nos permite mirar una situación de salud, de prevención, considerando estos aspectos, que sabemos que realmente son las causas de la enfermedad o de las situaciones de salud de las familias con que trabajamos. Por ejemplo, en esta diapo podemos ver cómo un aspecto va llevando al otro de manera encadenada. Por ejemplo, dice contexto socioeconómico y posición. O sea, ¿dónde yo nazco? ¿Nazco en un lugar con pobreza o en un lugar más acomodado? Si yo nazco en un lugar pobre, hay temas de ingreso, de cultura, de posición, de cómo mirar el mundo. Y por lo tanto, la posibilidad de exponerme o no a un factor de riesgo cambia totalmente dependiendo de dónde nací. Por ejemplo, acá dan el ejemplo de la exposición de sílice si trabajan en la minería, ¿ya? O sea, una condición social cambia inmediatamente la exposición de esa persona o de ese colectivo de trabajadores respecto a otros que pueden trabajar en otros ambientes sin estos factores de riesgo. Esto genera a su vez lo que dice acá una diferencial de vulnerabilidad, o sea, inmediatamente a este grupo expuesto lo pone en una situación de vulnerabilidad inmediata a contraer, en este caso, situaciones de enfermedad. ¿Cuáles? Acá dice incidencia de silicosis. Y esto a su vez, ¿qué puede traer? Gravedad, invalidez, muertes prematuras. ¿Ya? Es decir, claramente una exposición desde que nazco a un número determinado de factores de riesgo por lo que yo soy desde mis raíces, me puede llevar a unas consecuencias totalmente distintas. Causa de las causas. Y esto lo podemos llevar en términos de prevención a aspectos macro, de población, no de individuo. ¿Cómo? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cuál es la enfermedad que estoy previniendo? Vamos a trabajar ahí en esta diapo con problemas de salud, contaminación del aire. Ya no vamos a ir a la enfermedad. Problema de salud, contaminación del aire. ¿Cuál es la enfermedad que estoy previniendo? En este caso son las enfermedades respiratorias. Acuérdense que estamos desde la prevención. Primero lo vamos a hacer desde los determinantes sociales. Todo análisis desde la prevención lo vamos a trabajar desde determinantes. Tenemos determinantes estructurales, que lo vimos recién, y determinantes intermedios. Para el caso, los intermedios sería un reglamento que me ve y me analiza la calidad del aire. ¿Ya? Son ambientales y son posibles de modificar y están dentro de los determinantes intermedios. Y estructurales sería cómo es el modelo de desarrollo energético en ese país y si apoya o no la contaminación que pueda existir. ¿Ya? Son determinantes clave. En la prevención primaria, donde hacemos protección específica, ¿qué quiere decir eso? En la prevención primaria ponemos una barrera para que esta población no se acerque o se aleje lo más posible del factor de riesgo. Por ejemplo, monitoreo de la calidad del aire, control de la calidad del monitoreo. Esas son medidas de salud pública macro, amplias para un gran número de población que hace que yo separe y ponga emergencia, por ejemplo, donde no se puede salir tal y tal auto para tratar de disminuir estos niveles de contaminación y así no se expongan a las personas. Prevención primaria. Si fiscalizo el cumplimiento de estas normas, ¿ya? Para que estas estén cumpliendo en las industrias, en los conductores, prevención primaria. Estoy tratando de disminuir al máximo la exposición a la contaminación, ¿ya? Campañas, vacunación, todo eso nos ayuda desde disminuir la exposición, prevención primaria. Luego llego a la prevención secundaria, es decir, las personas tuvieron ya se vincularon y de alguna manera se lograron relacionar con los factores de riesgo, ya no fue suficiente la prevención primaria y las personas enferman. Necesitamos estar preparados como sistema
para recibir y que el tratamiento sea lo más a tiempo y lo más adecuado posible. Por eso, a nivel macro, a nivel poblacional, genero campañas de invierno. Por ejemplo, donde en los hospitales transformo camas que eran para otras actividades y las dejo para la campaña del invierno, preventivamente para estar listos a la demanda que sabemos que va a venir. Nos vacunamos para prevención primaria poner el freno, pero si ya me enfermo, estoy preparada con camas, con equipo de salud, con medicamentos para afrontar esto y disminuir al máximo las consecuencias. ¿Ya? Y prevención terciaria, se complica una persona, ya pasa ni con su tratamiento o llega tarde y cambio, por ejemplo, el acceso de camas, no para la campaña de invierno y recibir a una persona con una neumonía, alguna situación que necesite apoyo de oxígeno, sino en situaciones de mucho más complicación, personas adultas mayores, reconverto camas, por ejemplo, a intensivo para disminuir ya la morbimortalidad y las secuelas, que eso ya es prevención terciaria. Y ahí tengo un ejemplo de cómo puedo tener un análisis desde la prevención, pero a nivel poblacional. Listo, terminamos. Ya con esto estamos listos. Les voy a subir un video para que podamos mirarlos cortitos de 5 minutos y generar un diálogo en el foro. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao.